Energía TV. Bien, vamos a comentar algunas de esas noticias. Quisiéramos preguntarle primero al señor Grullón, que nos han llamado algunos suplidores de bienes y servicios del holding, de la corporación, de que si el personal tiene tanto trabajo de cobrar su sueldo como los suplidores, porque a veces no salen los cheques de ella. ¿De los suplidores? Sí, de los suplidores de bienes y servicios, que le da mucho trabajo que le paguen. No, porque el sector el sector tiene un déficit de caja, entonces el negocio... No, yo pensaba que era que los sueldos y salarios estaban también atrasados. El negocio del sector eléctrico, la energía, primero hay que pagarle a los generadores. Después que se le paga a los generadores, entonces se distribuye. Pero nunca alcanza para los generadores, por tanto. Y hay que pagarle porque si no aumenta la deuda. Y esa deuda genera intereses. Y eso crea un conflicto entre la distribuidora y los generadores. Entonces, el primer paso después que se recauda cada mes el dinero en cada distribuidora es generador o es pagarle a los generadores. Antes eso se hacía, cada distribuidora pagaba su energía. Ahora en la CDEE se recolecta el dinero de toda la distribuidora y se le va haciendo los pagos a los generadores. Eso ha resuelto un problema administrativo. Aquí se presentó una noticia que es de DESUR, de una especie de tour, para no complicar las cosas, Liz. Un tour. Vamos a quitar el primer nombre. Donde van a participar, donde estamos convocando a sectores que tienen incidencia en la sociedad, para que vean cómo funciona el sistema de distribución. Porque como se dice que las empresas son públicas, la gente tiene la falsa idea que una distribuidora es una oficina pública del Estado. Entonces le está enseñando cómo se maneja el sistema eléctrico en tiempo real, en pantalla. Cómo la gente ve la estructura de distribución y ve los técnicos haciendo las operaciones que se van presentando ahí mismo, porque ahí mismo se van dando las interrupciones que se van produciendo y se van haciendo los cambios dentro de la programación del sistema energético que está programado. Entonces, en esta oportunidad participaron los de la voz eléctrica, que no sé si ustedes tienen conocimiento directo de eso. Los representantes de la voz eléctrica y de la sociedad civil, participó uno, del Banco Mundial, y vieron el sistema operativo. Eso se va a hacer cada mes. Entonces vienen periodistas, comunicadores, empresarios, directores de medios, y creo que también las demás sedes pueden practicar eso allá, principalmente la del norte, porque aquí tenemos de este y de sur. Es decir, para que la gente vea de que no, que cuando se le va la energía, no es que alguien quiere hacer una maldad, ni que alguien quiere privilegiar un sector sobre otro, sino que es un sistema que está monitoreado permanentemente. Bien, nosotros tenemos como invitado hoy al ingeniero Milton Morrison, que es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica. Ya él estuvo aquí y vamos a volver a comenzar con el ingeniero Morrison sobre la situación eléctrica, después que han ocurrido algunas cosas. Vamos primero a darle la bienvenida, agradecer mucho y valorar mucho su presencia aquí, pero quisiéramos su opinión primero de esta información, a ver si es digna de copiarse aquí o si nosotros pensamos que México va a dar un paso equivocado. En la mayor reforma económica de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto propuso ayer una enmienda constitucional para abrir al capital privado internacional y de México el estratégico sector de la energía, controlado por el Estado desde 1938. La iniciativa, que será enviada al Senado, propone permitir contratos de utilidad compartida con la iniciativa privada. Además, Peña Nieto planea modificar el régimen fiscal de la empresa petrolera nacional, Pemex, actualmente asfixiada porque entrega el 67% de sus ingresos al fisco. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera, subrayó el dirigente, quien recalcó sobre los recursos energéticos del país que de ninguna manera se venden ni se privatizan. Pero
van a poner la energía al servicio del sector privado internacional. ¿Eso es una medida buena o mala después de 1938 al 2013? Bueno, ante todo, muy buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un placer el poder estar aquí en este espacio compartiendo. Bueno, sobre esa medida de México del presidente Peña Nieto, fíjense que es la industria de la energía en la que ellos abarcan el tema del petróleo como la electricidad, ha sido manejada por décadas por el sector estatal. De una u otra forma, el hecho de que ellos traten de involucrar al sector privado es buscando formas quizás de eficientizar los procesos mismos en los que ha estado sometido el sector eléctrico y sobre todo el sector de la energía a través de Pemex. Decimos eso porque México, a pesar de que tiene unas buenas reservas y una producción de petróleo, siempre se ha criticado que no ha sido de la mejor forma explotada. Entonces, haciendo un paralelismo en la República Dominicana, nosotros podríamos decir que si nosotros tuviésemos un sector eléctrico en el cual hubiese una participación privada, como en un momento se hizo en la reforma eléctrica, y que esa inversión privada fuese de manera eficientemente administrada, como lo es en el sector de las telecomunicaciones, quizás el Estado Dominicano no tendría que estar erogando año por año un subsidio eléctrico tan alto y pudiese destinar parte de esos recursos hacia áreas prioritarias de inversión social. O sea que el hecho de que la participación o la inversión del capital privado en el sector eléctrico dominicano es una de las salidas, pero obviamente eso debe hacerse sobre un marco legal y regulatorio que permita un desarrollo pleno y que la sociedad entienda que la electricidad es un servicio igual que cualquier otro que debe pagarse y debe responder a una lógica de mercado. Pero, ¿y a qué se ha debido entonces que el sector privado no haya hecho más inversión en generación? Bueno, que ahí el Estado no ha intervenido mucho, ahora es que se propone hacer. Precisamente el sector privado eléctrico en la generación no ha hecho las inversiones que se ameritan en los últimos años, a pesar de que sí se han hecho inversiones. Yo voy por ejemplo, a citar que, por ejemplo, en los últimos 2 años, aquí se han hecho inversiones del sector eléctrico, sumando con lo que va a entrar de Jaina ahora, de más de 300 megavatios. Y están ahí el parque eólico Los Cocos, la expansión de la ESA, la instalación de la planta de 110 megavatios a gas natural de Seaboard y los 215 megavatios que está instalando Eje Jaina, más los 25 megavatios de Los Orígenes. Solo en un lapso de 2 años y pico, fíjese que le acabo de citar más de 300 megavatios. O sea, que el planteamiento que se ha estado haciendo recientemente no responde como a una lógica que la misma prensa nos ha mostrado en los últimos 2 años, que hemos visto tanto al presidente Fernández inaugurando la planta, al expresidente Fernández inaugurando la planta de Seaboard, la primera fase de Los Cocos, la expansión de la ESA en Pimentel, y al presidente Medina lo vimos inaugurando la segunda fase de Los Cocos y inauguró Los Orígenes e inaugurará esa fase nueva de Jaina. Ahora, el sector privado no ha hecho mucho más inversiones precisamente por la inacción del sector público, y yo explico eso. La Ley General de Electricidad es muy clara en el planteamiento que dice que el Estado es el ente regulador y facilitador de toda expansión en el sector eléctrico a través de sus organismos. La Ley General de Electricidad dice que para que haya una nueva generación debe el Estado hacer las licitaciones correspondientes para la compra y venta de esa energía. Si nosotros vemos la historia del sector eléctrico desde el año 2000 hasta el año 2013, en 13 años, vamos a ver notablemente que se han hecho 3 intentos de licitaciones para adquisición de nuevas plantas, porque el sector privado no puede, a pesar de que lo ha hecho, embarcarse en un proceso de instalar una gran cantidad de generación, sino a través de una licitación, que es el Estado que la hace. Recordemos en el año 2006 la licitación de los 1.200 megavatios, cuando estaba el ingeniero Radamés Segura,
de las plantas a carbón. Todos sabemos el resultado, no progresó por alguna razón. El otro mayor esfuerzo que se reconoce es el de cuando la llegada al gobierno de la administración de Medina, ya Celso Marrancini tenía bastante encaminada una licitación también para la adquisición de nueva generación. ¿Qué pasó cuando se llegó? Bueno, que por diversas razones que yo desconozco y no puedo valorar, se decidió cancelar esa licitación que ya estaba bastante avanzada para abrir una nueva licitación que es la que tenemos hoy en día. Entonces, el decir que el sector privado no ha invertido es realmente contradecir el proceso de la realidad histórica que está ahí, pero también violar de manera verbal los mandatos mismos que hace la Ley General de Electricidad. Pero esta última es una enmienda las anteriores. Es decir, ¿cómo ustedes ven la de ahora? Bueno, porque esta es la que tenemos, ya lo que pasó. No, claro. Y no se hizo, no se hizo. Sí, lo que ahora pasa tenemos este proceso de licitación. ¿Cómo ustedes se han integrado? ¿Cómo la ven? Claro, yo le doy mi opinión. Lo que pasa es que quise hacer un contexto histórico para que se pueda desmontar ese argumento que no responde a una lógica real. Mire, la licitación de ahora o cualquier expansión de la generación es algo que el sector privado, y no el sector privado, el público, cualquier persona que tenga conocimiento de cualquier sector importante de la economía sabe que los sectores crecen, la demanda crece. El sector eléctrico no está exento de eso, al igual que las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones viven instalando nuevas antenas, viven expandiendo los radios de frecuencia y demás. En el sector eléctrico, a medida que avanza la demanda, se sabe que tiene que ir creciendo la oferta de generación. Nosotros sabemos muy bien la necesidad que se tiene de ir expandiendo la generación. Esta licitación, cuando usted dice cómo la vemos, bueno, nosotros la vemos como un derecho mismo que tiene el Estado en cumplimiento de esa Ley General de Electricidad que yo estaba hablando. Ha hecho una oportunidad que tiene el sector privado de invertir. ¿Cómo es? O como una oportunidad que tiene el sector privado de invertir. No, ahí el sector privado en el esquema de la licitación que tenemos ahora no tiene gran posibilidad de invertir, porque quien está haciendo esa licitación es el Estado. ¿Para qué? Para adquirir unas plantas que van a ser construidas, porque es una licitación para la construcción de plantas que van a ser del Estado. O sea, que en ningún momento el sector privado establecido en la venta de energía tiene la oportunidad, porque no va a ser dueño toda de la esa generación planta del Estado está en manos privadas. Bueno, permítame, don Machi, hacer una corrección ahí. Mire, la generación, usted sabe que está la hidroeléctrica, eso es parte de la generación. La hidro tiene en términos de generación. No, pero déjeme decirle, ¿Qué pasa? Es que decir que toda la generación está en mano eléctrica, entonces tenemos que corregir. Es una mentira, entonces. Es una mentira porque bueno, las hidroeléctricas sí, producen. Claro, pero producen el 12% de la generación. El 12. Y el Estado Dominicano es dueño de la mitad de Jejaina e Itabo, que también son las dos más grandes generadores. Entonces, bueno, es certificar eso de que no toda la generación está en manos del sector privado. Es más, miren, yo... ¿Cuál es la composición del Consejo de Administración de la generadora Itabo y Jaina? Bueno, la composición es la que en su momento mandó la ley de reforma de la empresa pública que ha mantenido el... No te rías de eso. No te rías de eso. No, porque yo no me río, porque es que la composición emana de un resultado de una ley de capitalización, de reforma de las empresas públicas. Es una realidad, o sea, ahí están los representados tal cual como se determinó en esa ley. ¿Entiendes, Machi? O sea, no es que hay una composición que medalaganariamente alguien se la fabricó y la hizo, sino eso es la base legal que existe, y por eso es que yo estoy diciendo que responde a esa lógica. ¿Entiendes? O sea, no es que yo estoy haciendo una defensa o no de eso, sino que eso es lo que hay en base a lo que la ley dice. Pero no te rías. No, lo que pasa es que yo soy así, tiendo a ser muy risueño. Nosotros tenemos que aprovechar la espontaneidad del ingeniero Morrison y justamente la política de este gobierno, que por primera vez aquí se habla mucho
mucho, porque antes se hablaba, pero no lo suficiente, del costo del kilovatio hora. Nosotros quisiéramos alguna información, algunos pareceres, porque yo creo que el tema energético es una materia pendiente que tiene el país. Nosotros podemos haber resuelto algunos problemas económicos de algunas empresas generadoras y quizás de algunos suplidores, pero no del país. Vamos a hacer una pausa y venimos con ese gobiernos. Hay etapas, hay momentos en que los sectores energéticos pues están en manos de personas que son bastante transparentes y uno tiene que aprovechar y conseguir la mayor cantidad de información en esos momentos, porque las grandes cosas aquí no se discuten. Tuvimos un ejemplo de una mina de oro que nosotros la sometimos al Congreso y no se leyó, sencillamente no, y se quedó todo el mundo como si tal cosa. Se privatizaron las tres empresas comercializadoras de energía, se retiraron esos contratos y todo siguió igual. Sin embargo, el usuario sigue teniendo el mismo problema y las mismas interrogantes. Yo quiero preguntarle al ingeniero Morrison lo siguiente. Ingeniero, en el supuesto caso, para uno poderlo entender hay que usar parábolas y figuras retóricas así. En el supuesto caso de que al sector privado se le llame y se diga, mira, nosotros queremos poner en manos del sector privado el 100% de la electrificación del país. Ese problema lo queremos pasar al sector privado. No bajo el argumento que usa México de que el 67% de los ingresos de Pemex están yendo al fisco. Eso no tiene que ver, porque el petróleo produce un dinero y eso va al fisco porque el fisco es el dueño del petróleo. Sí. Pero ese problema no es lo que hace, que obliga al gobierno mexicano a privatizar la energía. Nosotros queremos saber si el sector privado se ocupa de todo, bajo la premisa de que se comprometa en X años a resolver el problema, con un beneficio no mayor de tanto, de no contratar y subcontratar financiamiento que a su vez obliguen al gobierno a aceptar esas condiciones de por vida sin indexaciones. ¿Qué parte ustedes asumirían y qué parte no les interesa? Es decir, nosotros no queremos transmisión, nosotros no queremos el sector social, nosotros no queremos nada que produzca gastos sino beneficios. Hablan un poquitito de esa política ficción. Sí, mire, lo primero es que todos debemos saber que el sector eléctrico en cualquier parte del mundo es un sector que está llamado a generar beneficios, a generar números positivos si es manejado de manera adecuada. ¿Por qué decimos eso? Porque el servicio de la electricidad es parte del desarrollo de los pueblos, es parte del consumo diario de todo habitante. Entonces, cuando usted tiene un producto o un servicio que es utilizado de manera mayoritaria, de una u otra forma usted tiene un mercado ahí cautivo. Ahora, en la lógica de esa pregunta que usted nos hace, tiene que darse para que el sector privado pueda asumir la rienda, como usted dice, en esa ficción de un 100% del sector eléctrico, es decir, que asuma generación, transmisión, distribución y comercialización, tiene que darse un elemento fundamental para que el sector eléctrico sea rentable, y es que la tarifa eléctrica pueda reflejar los costos reales que emanan del sistema. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque si usted toma la distribución y esa área de la distribución tiene niveles de pérdidas que sobrepasan el 35% y tiene una tarifa eléctrica que no refleja los costos reales del sistema, usted va a tener un área de distribución deficitaria, que es lo que está pasando hoy en día. Si al sector privado le pasan esa distribución y le dicen, mira, tú tienes esa distribución,
Pero tú tienes ese hueso, ahora ¿qué masa tú quieres? Exacto, como sucedió en el año 99-2000 y te dicen, cuando lo tenía la Unión Fenosa y te dicen, no, mira, no me subas esa tarifa, aunque suban los combustibles de los mercados internacionales, porque yo voy a subsidiarte eso y nunca aparece el dinero del subsidio, cualquier negocio se va a la quiebra. Porque a las telefónicas, y que me excuse la gente de la telefónica que lo tomo de ejemplo, lo que pasa es que un sector que funciona independientemente de los costos de los servicios y hay competencia en eso, si viene el gobierno y le dice, no, mira, el minuto del celular, tú no me lo puedes subir o me lo puedes bajar o lo que sea, e interviene en esas políticas de precio, en esa misma medida afecta las funciones de la telefónica. Entonces, en el sector eléctrico es eso. Mire, no es que en el sector eléctrico hay áreas malas o hay buenas. El sector eléctrico es bueno en su conjunto. Lo que son malas son las intervenciones que se hacen en el mismo para no dejarlo funcionar como un negocio que es... Entonces el Estado y los subsidios los que trancan el juego. No. Bueno. Morrison, hay dos caminos. Sí. Ese es uno de los puntos del Banco Mundial, que ustedes lo asumen. Es decir, el problema de la tarifa. El gobierno ha cogido otro camino. ¿Cuál es el camino que ha cogido el gobierno? Cambiar la matriz, el parque energético, no para energía barata, sino más a mejores precios, para evitar que la factura, el aumento de la factura llegue a una situación, porque ustedes saben, y sabe todo en el sector, que el aumento de la facturación eléctrica genera el aumento del fraude por parte de la población. Es decir, una de las razones fundamentales por lo cual la gente tiende a buscar la energía fraudulenta es por el costo de la energía. Es decir, que está muy alto. El costo de la energía es alto. Entonces, el Estado ha cogido el camino de reducir los costos de los combustibles para que la energía pueda llegar a precio aceptable a la población, porque si coge el camino de aumentar la facturación, si resolver el problema de la matriz, el problema se va a complicar. Es decir, no podemos basarnos en ese solo discurso, tenemos que combinar las dos cosas. No es, estamos de acuerdo, el paternalismo y los subsidios no ha llevado a la sociedad a ninguna parte. Por ejemplo, Europa está en crisis hoy por las cantidades de años que duró subsidiando a la gente, es decir, dándole pampe, medicina, y la gente tenía en los cuartos de Europa, cambiamos una medicina por otra, todo eso llevó a crisis a Europa, está bien, los subsidios, el mismo Estados Unidos, esa sociedad de vagancia que se creó con welfare en Estados Unidos, fue producto del subsidio. Yo no comparto eso, pero con la energía tenemos una situación muy particular, es que el petróleo se está terminando, no hay tendencia de que baje más en la historia de la humanidad. A los 100 años de producirse el vehículo ya se había consumido el 50% del petróleo que existía. Entonces tenemos una realidad de que tenemos que cambiar el parque energético, que es ahora mismo en la actualidad, y me excusa que me haya entendido tanto, no importa, que por primera vez en el sector eléctrico se ve una idea clara y fija de hacia dónde se va, porque el sector eléctrico es una maraña de cosas, ¿te entiendes? Ahora el Estado tiene, usted mismo dijo cuando usted llegó aquí la otra vez, que el Estado no tenía planes. Bueno, el Estado ahora tiene un plan con un solo objetivo, que es cambiar la matriz eléctrica. Entonces vamos a esperar que se cambie la matriz eléctrica, el sector privado avance más, entonces nos pongamos de acuerdo cómo va a ir subiendo la factura eléctrica. Sí, mire, Grullón, yo voy a empezar por lo último que usted dijo, y sí, tengo que decirlo, y lo he dicho en otras ocasiones. Algo positivo que tiene esta administración es que tiene una visión y un plan. Correcto o incorrecto, no lo vamos a evaluar, pero sí tiene una visión. Y las administraciones tienen que tener una política coherente dentro de su coherencia de hacer las cosas. Eso es algo loable y felicitable. Ahora, hay algo que usted dijo ahí, que dijo que la pérdida y que la población que no paga la electricidad no lo hace porque la energía es cara. Mire, si vemos eso desde la lógica del contexto dominicano, bueno, ese es el argumento que se ha utilizado desde hace tiempo para señalar que el sector generación tiene altos costos y esa misma información se le traspasa hacia la población. Ahora, yo le voy a decir una cosa, eso no sucede en otros espacios, en otros países que tienen la tarifa igual y en ocasiones más alta que la nuestra, la tarifa eléctrica, y la gente no existen esos niveles de pérdida. Yo estaba viendo los números ayer
de PREPA. PREPA es la autoridad eléctrica de Puerto Rico, y ellos el kilovatio hora residencial ahora mismo en Puerto Rico está en 25 centavos y pico de dólares, casi 26 centavos, que eso es más que lo que paga el 75% de los consumidores dominicanos, que es menos de 400 kilovatios hora. Cuando tú pagas eso, tú pagas un kilovatio que te sale en 10 centavos de dólares, menos de la mitad que lo paga en Puerto Rico, y en Puerto Rico no se está robando esa energía. Lo mismo sucede en Jamaica, lo mismo sucede en otros sitios. Entonces, el argumento de que no se paga porque la energía es cara, eso no es tan cierto. Yo no he dicho eso, que no se paga, no, sino que hay una tendencia al robo, al hurto, usted sabe, cuando se aumenta la energía. No estoy diciendo eso. Exacto, pero usted sabe si hacen una encuesta, y miren, y que yo tengo acceso a una encuesta que se hizo eso. Si usted le hace una encuesta a los clientes y usuarios del servicio eléctrico, usted sabe por qué la gente se indigna más y no paga, precisamente por el mal servicio que recibe. Cuando una gente no te recibe 24 horas de energía, dice, ¿y para qué yo voy a pagar si no me están dando por el 100% de lo que yo estoy pagando? Eso es la lógica de la gente. Ahora, segundo, una recomendación que yo hago, pero ya el error está ahí, y quiero que se vea en el mejor contexto. Miren, el peor daño que se le ha hecho a la comercialización o a la intención de querer cobrar más la energía a los usuarios ha sido el estar ventilando por años el hecho de que tenemos la energía más cara del mundo. Eso lo ha dicho el mismo Estado Dominicano, el mismo gobierno, teniendo las empresas que son las que le van a cobrar a las personas. Cuando usted le vende esa idea, que yo en múltiples ocasiones, hasta un artículo periodístico, demostramos que no es cierto, porque los números están ahí, pero ese no es el debate ahora. Cuando es la misma distribuidora o el mismo Estado que le dice a la gente, nosotros tenemos la energía más cara del mundo, entonces la gente es el primero que dice, pero yo no voy a pagar eso porque me están robando. Esa campaña ha sido una campaña de descrédito para el mismo hecho de cobrar la energía. Entonces lo mejor hubiese sido explicarle a la población la realidad, el por qué tenemos esos costos, por esto. Ahora esos son los que hay. Eso hay que pagarlo en lo que nosotros desmontamos, como usted dice, y se cambia toda esa matriz energética hacia combustible y energía más eficiente, que nadie se opone a eso. Yo soy un abanderado de que la República Dominicana tiene que tener una generación de más bajo costo y más eficiente. Nadie discute eso. Ingeniero, hemos estado siempre lloviendo sobre mojado. El costo del combustible, buscar combustible más eficiente, también combustibles que se puedan conseguir financiados, porque está el problema de Venezuela. Es decir, hay que poner todas las fichas arriba de la mesa. Sin embargo, si se busca cuáles son las empresas deficitarias, las que producen gasto y no producen ingresos, transmisión, las hidroeléctricas, etcétera. Y llegamos a la conclusión de que el Estado tiene que buscar, para resolver el problema de la generación, o a los generadores, o a los gastos que tenemos, un promedio de $1.000 millones al año, unos 100 millones mensuales de dólares. Para poner una cifra, que pueden ser 200 y pueden ser 500, pero pues se parecen a 100. Son 1.000 millones al año. Esos 1.000 millones pueden ser la octava parte del presupuesto nacional, que son 40.000 millones o 43.000 millones. Pregunto, ¿por qué, si eso está consignado en el presupuesto, se atrasan los pagos a los generadores? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacérsela a quien le paga a los generadores, pero la lógica nuestra es precisamente el tema del déficit que hay en el sector. Aunque el amigo Grullón decía, que la lógica decía, bueno, lo primero que se hace cuando se recaba recursos de la distribuidora es pagarle a los generadores y luego hacer otra cosa. Yo creo que difiere un poquito en eso, porque las estadísticas parece que dicen que hay otras prioridades. La intención quizá es esa, pero en la realidad, y debo reconocerlo, en este año, en esta administración, ha habido un flujo del pago a la energía comprada. ¿Cuánto hay atrasado a los generadores en este momento? Bueno, la deuda ahora mismo ronda, lo voy a redondear, ha sido un número de 650 millones de dólares más o menos, pero ahí es que iba a decir, esta administración
siempre paga algo, pero paga, que es contrario a lo que estábamos acostumbrados de que se acumulaban muchos meses. Ahora el boroneo funciona. Ahora, pero aumenta todos los meses. Es decir, bueno, paga, pero aumenta o abona a la deuda vieja. Exacto. No, hay un ligero aumento, porque si usted debe 10 y me paga 5 y 6, siempre hay 4 que se van corriendo. Pero entonces, se debe menos. Se debe menos, obviamente, se acumula menos, pero obviamente el tema está en por qué no se hace los pagos en ese déficit real que tenemos. Pero vamos a hacerle una aclaración. Sí. Es decir, por más tendencia que haya en el sector eléctrico a hacer pago a otros suplidores, nunca es comparable con la energía. Es decir, son muy significantes en términos de volumen, de dinero, lo que se le puede pagar a otro proveedor, incluso las nóminas. Es decir, son insignificantes con relación al pago de los generadores. Se lleva el 99.99% del dinero que pagárselo a la generación. Es decir, que no se puede temer de que haya otra tendencia a otros pagos, porque el compra de energía se lleva el dinero de caja. Sí, porque cuando yo digo otros pagos, recuérdese los préstamos, el tema del factoring que tienen las mismas distribuidoras, que parte de esos recursos lo sacan de esos mismos se tomó ingresos para pagarle a los generadores. Ya. Es decir, siempre que se hace préstamo a los bancos, regularmente, no es para hacer las transformaciones que hay que hacer, sino para ponerse al día en los pagos. Ahora, hay una cuestión, Lulito, permiso, que hay que tener enfocada. Por ejemplo, así como se ha pegado el problema del cambio del parque de generación, una de las cuestiones que está en la mente de la población, que la población lo tiene claro a nivel nacional, es que todo el mundo quiere 24 horas. Sí. Y estamos en una situación que si todo el mundo paga la energía, las sedes no están en condiciones de dar las 24 horas porque no resisten el volumen de energía que tienen que comprar para distribuirla. Y ahí es que existe el hándicap, como dicen los americanos. Es decir, que eso tenemos que tenerlo claro, porque tanto el sector privado, yo no soy estatista, tanto el sector privado, pero yo sí, como el sector, no, porque yo me leí toda la literatura de la perestroika, me llegó a mí, y vi todo lo que pasó en la Unión Soviética, cómo eso se destruyó. Es decir, yo no creo en el paternalismo ni en la burocracia ni nada de eso. Yo creo en la competitividad. Grullón, guardando la distancia. El sector privado, la energía atómica es otra cosa. Pero la energía es estratégica. Claro. Es decir, el Estado no puede poner la energía en manos del sector privado para que se den situaciones que se dieron incluso en épocas electorales que le apagaron el país al Estado. Es decir, en épocas electorales se dieron aquí en otras oportunidades. Además, el Estado tiene que garantizar el servicio público. No gratuitamente, no, sino que tiene que preservar y darle seguridad a la nación. Es decir, el Estado tiene que tener un control determinado sobre el sector eléctrico. Es decir, el problema es la competitividad y la eficiencia del sector privado. Ahí tiene que verse la cosa de manera diferente. Entonces, lo que tenemos es que ponernos de acuerdo y en los puntos básicos, como eso, la compra de energía y el proceso se ha marchado 24 horas de energía, tenemos que hacer un acuerdo del parque eléctrico para después el anuncio. El problema es después de la pausa. Bien, señores, vamos a este último segmento con el ingeniero Milton Morrison. Y realmente el mecanismo de pago, generadores, Estado, atraso, subsidio, ya uno lo logra ver un poquito, pero hay algunas aristas que uno no ve. Yo quiero preguntarle al ingeniero Morrison si realmente la idea de que el gobierno invierta en plantas y que luego esas plantas sean puestas a disposición del sector privado prevalece en el sector privado, o esas dos plantas de 300, esas dos de 600, no sé de cuánto, debería ser una inversión del sector privado desde ahora. Sí, bueno, realmente es una decisión del Estado, porque hay que señalar que desde el punto de vista de la ley, el marco legal y regulatorio, no hay ninguna violación. El Estado, así como está amparado, puede
a hacer esa planta, y la ley, porque eso hay que decirlo, le da esa realidad de que pueda poseer esa planta. Ahora, obviamente, ¿cuál es el planteamiento? El sector privado no se opone a que se instale nueva generación, y que se instale nueva generación a bajos precios y más eficiente. Nadie se opone a eso. Lo que sí está claro es que el sector privado se pregunta el por qué esas inversiones no la hizo el sector privado, promovida por el gobierno a través de una licitación pública, bajo las mismas condiciones que el gobierno va a hacer esa planta, porque esos recursos se pudieron, en vez del Estado endeudarse con 2.000, 3.000 millones de dólares, pudo esa deuda recaer sobre un sector privado y utilizar esos recursos, por ejemplo, para invertirlo en transmisión y distribución, que sí necesita muchos recursos para salir del déficit que tiene. Ahora, esa es la pregunta, ¿no? El Estado puede hacer su planta. Ahora, ¿estaría el Estado en la disposición de darle al sector privado las mismas condiciones sobre las que va a hacer esa planta? El mismo tipo de exención en los impuestos, sobre la renta, las exoneraciones, etcétera. ¿Daría esas condiciones si lo hiciese? Pero se lo dio a la capitalización. Se la dio a la capitalización. Es que es una imagen que hay que desmontar. Sí. El público está pensando lo siguiente: el sector privado quiere que el gobierno construya la planta y se la dé a su servicio. Y el sector gobierno quiere comprar la planta porque ahí hay comisiones. Esto es lo que nosotros vemos desde afuera, ¿verdad? Y a lo mejor ninguna de las dos cosas es verdad. Ya. No, lo que se está viendo es que hay que reducir los costos. Bueno, sí, pero... Eso es lo que se está viendo, mire, se está viendo más nada. Ahora que usted plantea eso, mire, nadie se ha opuesto. Aquí todo el mundo sabe que hay que expandir la generación, diversificar y fortalecer la matriz, pero hay que reducir las pérdidas en el área de la distribución y mejorar la transmisión. Eso nadie lo dice. Ahora es un problema de acento, donde yo pongo los mayores esfuerzos. El gobierno ha planteado que sus mayores esfuerzos lo va a poner en la generación, pero nosotros pensamos que sí, hay que poner la generación, pero es el mayor esfuerzo, hay que ponerle la generación, o el mayor esfuerzo hay que ponerle la distribución, que es lo que tiene el déficit de caja del sector. Pero usted no quiere la distribución para nada. Es que no le sobra nada para inversión. Mensualmente a la distribuidora no le sobra nada para inversión. Hasta que la distribuidora no compren a mejores precios, que tengan 3 o 2 centavos de ganancia en la venta de la energía, no va a poder hacer la inversión. Que no se puede hacer la inversión porque ¿dónde está el dinero? Es errónea, Grullón, porque no se puede esperar que las inversiones en el sector de la distribución salgan de ese margen que no existe ni va a existir si no se invierte en recursos. Es que es una inversión que hay que hacer constante. Por ejemplo, aquí viene Merca Santo Domingo. Ahora, ahí hay que electrificar eso. Sí. Viene la torre aquí que están inaugurando, la Tiradentes, la más alta que hay aquí, que se va a inaugurar recientemente, que hay capital extranjero también. ¿Entiendes? Hay que comprar más energía para darle a esa gente. Entonces, esa energía hay que distribuirla. Entonces, las sedes no tienen el capital mensual para comprar el volumen de energía que la población demanda, aunque la pague. Pero tú, no, espérate, eso es bueno corregirla, no diga que la pague. Si la población si el norte compra más barato, sí, distribuye la energía más barato que la compra. Pero venga acá, Grullón, claro, si vende una energía que no refleja los costos reales, pero si usted vende la energía en función de lo que le cuesta producir esa energía, usted tiene que tener algún beneficio. Ahora, no planteemos mucho eso, porque aquí yo creo que dijimos en una ocasión, y se ha planteado el caso de EDESTE compra a 12 y vende a 20, tiene 8, más de los 2 centavos que usted dice, y como quiera hay que subsidiarla. O sea que ese es el ejemplo clásico de que el ya eso le dimos la respuesta aquí, la caja es la misma. Si algo le sobra de EDESTE, se tiene que coger para ir tapando hoyos, porque hay algunos lugares en que la generación... Entonces eso responde, doctor, es una sola eso caja. Responde entonces a la lógica que teniendo un margen no es necesario para hacer las inversiones. Mire, si en vez de los 2.000 o 3.000 millones de dólares en generación se tomaran 500 o 1.000 para invertirlo en la distribución, usted fácilmente en un corto tiempo, de los 70 y pico de millones de dólares que pierde la distribuidora mensuales,
usted fácilmente puede estar recuperando 30 o 40 millones de eso por reducción de pérdida. Ustedes saben cómo hacerlo, ¿verdad? En reducción de pérdida. Ustedes saben cómo hacerlo. No, uno Sí, sabe, porque todo el mundo sabe. Hay que invertir. Hay que invertir, es cierto, hay que invertir. Pero hay que cambiar la matriz también. También, Las dos cosas. Claro, las dos cosas. Lo que se ha propuesto una cosa primero. Exacto, el orden. Y Exacto. además, miren, estamos contentos porque al final se ha tomado un rumbo. Y al final el tiempo y la vida es que termina determinando el éxito o si fracaso. nosotros no conocemos nuestros errores, no podemos corregirlos. Sí. Mire, usted y Rafael Grullón también armados. Tienen buenos argumentos y los dos tienen razón. Pero hay un punto que yo quisiera. Si el negocio es tan malo, ¿por qué todo el mundo quiere ser generador? Si es tan malo, porque yo le voy a decir una cosa. Cuando yo oí una vez que a los panaderos le debían 400 millones, digo yo, pero mire, eso es mucho pan. Pero si usted oye que a los generadores le debe 600 millones de dólares, es mucho dinero. Y yo me pregunto, ¿por qué se incursiona en energía si el negocio es tan malo? Mire, yo le voy a decir una cosa. No, él no está diciendo que el negocio es malo. Él no lo ha dicho. No, mire. En ningún momento. Él dice que eso genera mucha riqueza. Él lo dijo al principio. No, pero mire, el negocio eléctrico no es malo para nadie, ni para el privado ni para el público. Créame que no es malo para nadie. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que usted dijo algo, todo el mundo quiere ser generador. Mire, doctor, yo creo que eso no responde a la realidad. Pregúntele a los empresarios grandes y a los industriales de aquí si quisieran meterse en el tema de la generación abierta. El que quiere instalar una planta y colocarse en el mercado spot, puede hacerlo ahora mismo. ¿Y por qué no tanta gente se mete? Son los mismos grupos generadores de hace muchos años. O sea que no se vaya a creer que tampoco el sector, digamos, de generación tiene esos márgenes. Aquí hay mucho habría que ver los números. Y mire, quien mejor tiene y maneja esos números es el mismo Estado, que es quien paga eso, quien paga la energía y ve la realidad. Yo creo que el sector eléctrico es bueno y debemos verlo así, porque si vemos que es malo, nunca vamos a salir de la situación en la que estamos. Pero al final de cuentas, lo importante es que busquemos soluciones, sea en un camino u otro. La sociedad lo que quiere es servicio 24 horas, de calidad, eficiente. Y usted dijo algo ahorita, hay que ir al pacto eléctrico, vamos a hacer el acuerdo, que al final de cuentas es lo que debe hacer la sociedad y los diferentes agentes para que tengamos un sector eléctrico más sano. Es lo que todo el mundo quiere. Ese es Yo el le mensaje. tengo miedo a ese pacto porque terminaremos cargando en el DAO a nosotros los usuarios. Bueno. Ay, Diga, jefe. No, que de Sur cumple 14 años hoy. Sí. Entonces hay una misa. Es un La adolescente. San Judas Tadeo aquí en el Sí, pero hay un asunto que ha quedado ahí. Yo creo que vamos a tener que hablar con el ingeniero, porque todo el mundo no es experto en asuntos eléctricos. Cuando él habla del este, yo creo como que eso necesita como detallarlo más en otro programa. Ingeniero, gracias de veras por estar con nosotros. Nosotros agradecemos muchísimo la forma transparente en que usted se expresa, si usted no oculta nada, pero eso no nos ha resuelto el problema eléctrico. Entonces este programa Ajá. va el domingo. Va el domingo a las Por 7. TLC y el sábado a las 11 de la mañana. En Por Colorvisión. Excelente. Gracias, ingeniero. Gracias. Energía TV.